Propiedades antidiabéticas. Útil en el tratamiento de heridas, afecciones hepáticas y úlceras. Todo esto y más parece asociarse con el nopal. ¿Hay evidencia científica que respalde alguna de estas cosas? Algunos de ustedes que ven este canal son mexicanos y conocen mejor que yo el nopal. Vamos a ver si es cierto. ¿Saben por qué los nopales están enojados? ¿No? Pues porque nadie los abraza. ¿Saben por qué dicen que los nopales y algunos de nosotros somos muy buenos en matemáticas? Porque podemos con cualquier ecuación espinosa. Ok, no. Porque tenemos muchas espinas dendríticas. Bueno, quizás este último chiste necesita una explicación más larga en otro video. Pero bueno, para quienes no conocen el nopal es un tipo de cactus, una especie nativa de México llamada Opuntia ficus indica. De este cactus nos comemos estas ramas aplastadas con función de hoja, cuyo nombre técnico es cladodio. Se pueden saltear y añadir a diversos platos, como tacos y huevos revueltos, o se pueden preparar como guarnición con tomates y cebollas. Son comestibles crudos y también se pueden convertir en jugo, mermelada o té. El fruto del nopal también es comestible y se llama tuna. Es esta parte pequeña, redondeada y a menudo colorida de la planta. Este video surge porque cuando publiqué este otro en el que hablaba de 3 alimentos que ayudan a controlar el azúcar, alguien me preguntó por el nopal. Aparentemente, mucha gente cree que esto ya ha sido ampliamente probado. De hecho, una búsqueda rápida de internet arroja un montón de blogs que lo confirman. Inclusive le pregunté a ChatGPT y no solo me dijo que era cierto, además me dio referencias. Quiero aprovechar este video para mostrarles lo importante que es corroborar todo lo que te dice ChatGPT. Porque sí, me dio 4 títulos de artículos que supuestamente respaldan esta idea. Pero cuando le das clic a estos enlaces, te manda a ver estudios que no tienen nada que ver. Probé también con Bing AI y aunque le dije artículos científicos, me dio referencias que no son artículos científicos. Le pregunté que si había algo publicado del tema en revistas tipo Nature, Science, etc. O sea, le dije en qué tipo de fuentes buscar y sí me dio artículos de esas fuentes, pero tampoco tenían nada que ver con los nopales. En pocas palabras, la inteligencia artificial puede responderte con voz de experto sin realmente estar respondiendo la verdad. Un blog te puede decir lo que alguien piensa sin que necesariamente cite los artículos científicos en los que se basa esa idea. Inclusive, un reportaje que encuentras en un periódico puede ser una entrevista a un experto, pero tampoco incluir citas de artículos científicos. Ok, entonces, ¿qué dicen los artículos científicos sobre los nopales y sus beneficios para la salud? Igual que en el caso de la canela, los nopales no son una especie única. Hay variedad y distintos investigadores en distintas partes del mundo hacen análisis con diferentes plantitas que tienen a la mano. Como les decía antes, la que se consume en México es específicamente la Opuntia ficus indica, por lo que de entrada tuve que eliminar los artículos que hablaban de otro tipo de Opuntia como este, que dice que ese nopal tiene ventajas antiinflamatorias y antioxidantes. Este artículo del 2014 es un buen ejemplo de un artículo que sí habla del nopal que nos interesa. Presenta 2 estudios. El primero para saber si el nopal como alimento produce un pico de glucosa, si es un alimento de alto o bajo índice glucémico. Hemos explicado un poco este concepto en videos como este. El segundo estudio era para saber si el alimento tenía un efecto antidiabético. Este estudio incluyó una muestra pequeñita de personas, solo 14. Estas 14 personas tenían que haber sido diagnosticadas con diabetes tipo 2 en el transcurso de los 8 años previos al estudio y además no debían ser fumadores o tener algún tratamiento médico por otros problemas de salud. La conclusión del artículo es que sí, el nopal tiene bajos índices glucémicos y esto es bueno. Significa que es un alimento que se puede recomendar a personas que sufren de diabetes tipo 2. Además, al consumir nopal en el desayuno, sí tuvo un efecto antihiperglucémico y antihiperinsulémico. En español, sí previno los picos de glucosa e insulina en sangre. Y además, aumentó la actividad antioxidante, tanto en personas sanas como en pacientes con diabetes tipo 2. Es importante enfatizar que este estudio se realizó con pocas personas, solo 14. Luego encontré esta revisión de 20 estudios en humanos que concluye que el consumo de este nopal efectivamente provoca una reducción significativa de los niveles de azúcar e insulina en sangre. Al mismo tiempo, concluye que la tuna no tiene este efecto y que específicamente con las tunas esta evidencia puede considerarse contradictoria. Por cierto,
¿Cómo se le dice a un grupo de tunas que tocan juntas? Una cactofonía. ¿Entendieron? Cacofonía, cactofonía. Ok, no se vayan del video. Decía que las tunas específicamente son un poco un misterio. Y es que la pectina, que es una sustancia que encontramos en estos frutos, parece tener propiedades reductoras del azúcar en sangre. Pero los datos experimentales no siempre muestran este resultado de manera congruente. Por otro lado, las tunas del nopal contienen magnesio, potasio y calcio que se asocian con una sana presión arterial. También contiene vitamina C y antioxidantes como los ácidos fenólicos y flavonoides. Estos los he mencionado en otros videos en los que hemos hablado de cosas positivas de ciertos alimentos. Todo esto es bueno. Otra cosa importante con el tema de las tunas es que mucha gente las consume en jugo. El tema con el jugo es que un jugo de cualquier fruta, como rompe las moléculas grandes y fibrosas, facilita que pueda ocurrir un pico de glucosa. Nos consumimos de manera líquida, de manera mucho más rápida y sin la fibra, el azúcar que contiene el fruto. Además, muchos jugos de tuna que encontramos recomendados están mezclados con piña, naranja, uva y entonces todavía tienen un mayor contenido de azúcar. En todo caso, el consumo de las tunas sí parece ser útil para el corazón. Parece que puede reducir efectivamente el colesterol total y el colesterol malo, según concluye esta otra revisión sistemática de 11 artículos sobre el tema. Esta misma revisión sugiere que el consumo de polvos derivados de estos productos no necesariamente tienen el mismo efecto. Por otro lado, hay quienes consumen suplementos de nopal por presumibles efectos en la pérdida de peso. No me quise meter mucho en este tema, aunque sí encontré algún artículo que refería que los resultados en este sentido no son concluyentes. Además, sugería que es mejor buscar las bondades del nopal directamente consumiendo este alimento y no en suplementos. En ese mismo sentido, este otro metaanálisis dice que los suplementos de nopal que probaron no mostraron resultados significativos en lograr que la gente baje de peso. Donde sí hay evidencia es en el tema de la cicatrización de heridas y propiedades antiinflamatorias. Aparentemente algunos extractos del nopal pueden acelerar la regeneración celular en piel arañada, aunque si lo que leíste es que el nopal estimula la producción de ácido hialurónico, y yo te he platicado de esta sustancia en los videos en los que estuve platicando sobre arrugas en la piel, no se trata del mismo tipo de nopal. En ese caso están hablando del humifusa, que se encuentra principalmente en los Estados Unidos. En cuanto a su potencial como agente protector de úlceras gástricas y del hígado, encontré indicios de esto en estudios científicos, aunque me parece que hasta ahora se ha probado solo en ratitas. A las ratitas les inducían un tipo de úlcera con etanol. De igual manera, con estos animalitos, aparentemente se probó de manera favorable el efecto protector contra radiación UVA de una sustancia extraída del nopal llamada opontiol. También con un extracto de nopal hay estudios que se han realizado principalmente con mamíferos pequeños que muestran indicios de que estas sustancias pueden tener actividad anticancerígena que podría ser útil para casos de cáncer de mama y de colon. Aclaro que es normal que las sustancias se prueben primero en una cajita de vidrio con un grupo de células, luego en mamíferos pequeños y hasta después de que se ven resultados suficientemente promisorios se contemple probar en humanos. Es una buena señal que en otros mamíferos alguna sustancia funcione como se espera. Lo que no es lógico es que se espere que vaya a funcionar idéntico lo que pasa con una cajita de vidrio con un montón de células a lo que pudiera suceder dentro del cuerpo humano. Tampoco puede traducirse directamente el resultado que se obtuvo en una especie animal pequeña a lo que podemos esperar que suceda con los humanos. Cada evaluación es como un nivel en el proceso de investigación, como la canción de los elefantitos. Como veían que la tela de la araña resistía, iban y traían otro elefante. En este caso, si cada paso previo funciona, entonces es posible que se haga el siguiente nivel de investigación. Se hace así, en parte, porque es muy delicado hacer investigación directamente que ponga en riesgo la salud de personas. Advertencias finales. Aunque parece ser muy raro encontrar personas con alergia a las tunas, sí hay quienes pueden presentar erupción cutánea, picor, hinchazón o dificultades respiratorias. Especialmente en este último caso, es importante buscar atención médica inmediata. Por otro lado, es importante que si piensas comenzar a tomar suplementos de nopal por este tema del control de azúcar, lo revises primero con tu médico. En conclusión,
En términos generales, la información hasta ahora es prometedora, aunque creo que todavía no sabemos de manera concluyente cuál es la mejor forma de preparar el nopal ni las cantidades óptimas de consumo. Esto no debería evitar que lo consumas en la presentación que más te agrade. Suscríbete al canal y recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones. Muchas gracias.